Bueno, en esta clase vamos a empezar a plantearnos sobre la infraestructura de transporte terrestre, su diseño geométrico y los factores que influencian en el diseño. Y el diseño que a nosotros en el que nos vamos a centrar es en el diseño vial urbano. Como definición podemos tener que el diseño geométrico de las carreteras se refieren a los cálculos y análisis hechos para los ingenieros del transporte para ajustar la carretera a la topografía del lugar, satisfaciendo estándares de seguridad del servicio y de funcionamiento. Esta definición está muy bien y es muy correcta para el caso de una arteria interurbana. Cuando analicemos arterias urbanas, tenemos condicionantes que establecen básicamente nuestro diseño geométrico y ya vamos a ver cómo condicionamos esos factores determinantes a nuestra traza al incorporar físicas al lineamiento y cómo evaluar la planificación y la construcción del servicio de la sección transversal. Estos tres elementos o tres objetivos en el diseño vial urbano van a tener como centrado elementos condicionantes que hasta ahora no los habíamos incorporado. Ya vamos a ir viendo uno por uno. La traza es lo más importante que tenemos que establecer, básicamente es lo que va a surgir de nuestro relevamiento. La incorporación física al alineamiento del camino para asegurar que los conductores tienen suficiente visión del camino, obstáculos hacia adelante, de modo que pueda ajustar su velocidad de viaje para mantener seguridad y calidad de conducción. Esta definición está asociada a una carretera interurbana. La urbana, les voy a mostrar un caso de una arteria, un diseño urbano, para empezar a ver aquellos elementos que condicionan. Una arteria urbana sería como este tipo, en la cual esta es una planimetría, arriba tenemos en la ventana de arriba, tenemos la planimetría de la calzada y en la parte inferior o ventana inferior tenemos la altimetría. Veamos sobre los parámetros de diseño que condicionan la arteria. El primer parámetro de diseño que condiciona la arteria urbana es el ancho disponible del lote rural que tenemos entre línea municipal y línea municipal. Sería básicamente este ancho comprendido, que normalmente estamos hablando de 20 metros de calzada, de ancho de línea municipal a línea municipal. Y en el caso de que tengamos una avenida, tenemos anchos mayores, a veces de 35 metros, a veces de 50 metros. Ese ancho disponible ya es un gran condicionante para nuestra apertura de calzada, nuestro ancho de calzada. En esta arteria, como ven, tenemos mucha información en la planimetría. Por ejemplo, los radios de giro, los anchos de calzada, que acá tenemos 7 metros, la ubicación de los sumideros, la ubicación de las cotas de rasante y de escurrimiento. A ver qué otra información podemos tener en la planimetría. En la planimetría tenemos la ubicación de sumideros, sentido de escurrimiento, como les dije, la presencia de puntos fijos, los radios de curvatura de los radios de enlace. ¿Qué otra información? En el caso de que existan cámaras de enlace para los conductos y todo lo que es la orientación en base a las coordenadas geográficas. En cuanto a la altimetría, está el mayor condicionante que tiene nuestra rasante. El mayor condicionante que tiene nuestra rasante en altimetría, en calzadas urbanas, son estos elementos, los umbrales de cada frentista. Los umbrales están representados en simbología de esta manera. Umbral izquierdo, umbral derecho. El umbral izquierdo es de la vereda izquierda, el umbral derecho es el de la vereda derecha. La presencia de estos umbrales nos va a establecer la presencia o el condicionante de nuestra rasante. Nuestra rasante no puede estar hundiendo algún umbral. ¿Qué significa esto? No podemos tener una rasante de calzada que esté por arriba de los umbrales, porque en ese caso se inundarían las propiedades. Esta línea amarilla que presenta la pantalla es el terreno natural. Esta línea azul que presenta la pantalla es la rasante diseñada y trazada. Que ya vamos, el objetivo de nuestra materia
es establecer este tipo de rasantes asociados a los condicionantes de un entorno urbano. Entorno urbano que va a tener la presencia de los servicios, los umbrales de los rentistas. Fíjense que en esta planimetría tenemos como dato informativo progresivas, cota de terreno natural, que es justamente los puntos que unen esa línea amarilla de arriba, las distancias parciales, la cota de rasante, que es el diseño que vamos a tener que hacer nosotros, la diferencia entre un cota de terreno y cota de rasante, las progresivas de esas cotas y los umbrales con sus respectivas cotas. Después tenemos el cuadro de referencia. Esta es una documentación que se adjunta en un proyecto de calzada. Volvamos a nuestra presentación. Bueno, entonces, determinar la rasante, como les dije recién, va a depender justamente de esos umbrales, de esas características físicas que nos va a condicionar el alineamiento, pero ajustado al pavimento urbano, y básicamente proporcionar una base para evaluar y planificar la construcción de la sección transversal. Como les dije, lo primero que vamos a tener condicionado es el ancho disponible y eso nos va a dar la disponibilidad o la posibilidad de planificar nuestra construcción de sección transversal. Diseño geométrico se refiere al dimensionamiento de los elementos. Y cuando hablamos de elementos de la infraestructura urbana, se diferencian de otros aspectos del diseño como el estructural. Y el diseño geométrico, que no es poca cosa, implica una serie de factores. En el diseño urbano hay algunos elementos del diseño geométrico que nosotros no vamos a tener tan en cuenta, porque en el diseño urbano de calzadas hay elementos que nosotros despreciamos porque nuestra velocidad no tiene la importancia que tiene en una calzada interurbana. Por ejemplo, los peraltes. La sección transversal del camino sí es un elemento del diseño que vamos a establecer. Curvas horizontales y sí, claramente vamos a tener que establecer en la unión en el cruce de dos calzadas urbanas. Curvas verticales no tanto, porque nosotros somos más bien una zona llana, de características de llanura, desagües y drenaje, claramente que sí. Y bueno, básicamente estos serían los elementos que vamos a diseñar y establecer en nuestro diseño geométrico. El trazado, definición en planta y elevación de las coordenadas de la rasante, y la rasante, que es la línea del eje del camino, que es lo que recién yo les mostraba. La rasante es esta línea azul asociada a los puntos de intersección con ciertos puntos establecidos en donde voy a tener quiebre. Fíjense que el gráfico define puntos de quiebre. A ver si venimos al modo de espacio papel, al modo de diseño, perdón. Podemos ver los puntos de quiebre. Estos dos puntos son de quiebre. Acá hay un quiebre de la rasante, acá hay otro quiebre de la rasante, y esos son puntos que uno los va a ir fijando y estableciendo para establecer el diseño de la rasante. Volvamos a nuestra presentación. Bueno, en cuanto a lo que es planimetría, nuestra planimetría, como les mostré en la presentación del CAD, tenemos que definir en la planimetría todos los elementos que asociamos a nuestra sección transversal. La planimetría está asociada a estas características e información que requiere nuestra calzada urbana. Requiere ancho de calzadas, radios, pendientes, sentido de escurrimiento, presencia de sumideros, conexiones de sumideros, puntos fijos. Toda esa información está en la planimetría. En el perfil longitudinal está asociado a la rasante, claramente como recién vimos. Nuestro perfil tipo de calzada va a estar asociado a ese ancho disponible que hoy les decía que va a depender de nuestra disponibilidad o espacio libre entre líneas municipales. Eso surge de nuestra plancheta catastral. Acuérdense que a nivel urbano nosotros tenemos información del loteo en el cual vamos a trabajar ciertas arterias y en ese loteo disponible encontramos los anchos de calzadas que van a establecer
nuestra posibilidad de diseño geométrico o de diseño de calzada tipo de perfil tipo de calzada. Acá les presento un perfil tipo de un adoquinado de 6 metros de ancho con 5,70 de apertura de 6 metros apertura de caja, 5,70 de base, que en este caso es un RDC, un, una arena de cemento de asentamiento controlado. Y después viene el adoquinado, que es un tipo de pavimento articulado muy utilizado en las zonas residenciales. A estos pavimentos articulados se les suele incorporar la presencia de cordones cuneta o cordones protectores en los laterales para justamente proteger ese paquete. Los elementos de la sección transversal tenemos la rasante, que es la línea de extremo superior. Fíjense que si yo fijo la rasante y diseño la rasante, mi cota de rasante, nada me está diciendo sobre qué voy a poner abajo. Abajo puedo poner pavimentos flexibles, pavimentos rígidos, el paquete y en las condiciones adoquinados. Todo eso dependerá de mi diseño de tránsito, pero mi diseño geométrico es establecer las cotas de la rasante. Las cotas de la rasante es justamente en los ejes que van a estar estableciéndose. Una vez que yo fijo la cota de rasante en eje, la cota de rasante en los bordes va a depender de la pendiente de abovedado. Después viene el paquete estructural, pavimento, capa de rodamiento, base, subbase, talud y contratalud. Esto es para arterias o vías interurbanas. Nosotros no tenemos tanta disponibilidad, como nuestra cuneta es muy pequeña, y generalmente después ya viene la parte de vereda, acera, y por último el tema de umbral de dentista. Los tipos de pavimentos, generalmente tenemos los pavimentos flexibles asociados a dos tipos de pavimentos, los flexibles, los de las capas asfálticas y los de bloques de adoquinado. Los de capas de asfálticas, acuérdense que tenemos mezclas asfálticas en frío, en caliente, los riegos asfálticos y los sellados asfálticos. Los riegos asfálticos asociados a los tratamientos y el sellado asfáltico asociado a las lechadas asfálticas y microaglomerados. Todo esto ya lo vieron en vías 2, es solamente un repaso. Los factores que influencian el diseño vial generalmente se están asociados a la funcionalidad de la vía, es decir, tenemos una categoría, una clasificación funcional, una velocidad de diseño. Esto en cuanto a una arteria urbana podemos especificar que básicamente nuestra funcionalidad de la vía dependerá de nuestro ancho de calzada y de la capacidad portante de nuestra calzada. Esa capacidad portante de nuestra calzada, que va a ser el paquete estructural, dependerá del siguiente elemento que estamos hablando, que es el tránsito, el volumen esperado, la composición vehicular, el nivel de servicio que se va a suministrar. Nosotros tenemos arterias en nuestro eje urbano en el cual este tránsito, por ciertas características, está vedado. ¿Qué significa que está vedado? Está inhabilitado para ingresar a esos sectores urbanos porque no va a resistir la calzada urbana ese tránsito. Es decir, el tipo de tránsito condiciona el servicio, condiciona el paquete estructural y condiciona básicamente el volumen que se espera sobre el tránsito en ese sector urbano. Los vehículos de diseño son otro de los factores que condicionan las características de manejo y la topografía, que generalmente nosotros estamos asociados a un terreno llano. Entonces esta topografía prácticamente nos va a estar caracterizando nuestro tipo de calzada en función de que tenemos que tener ciertas pendientes para el escurrimiento de caudales, el tipo de suelo. Acuérdense que cuando hablamos de pavimentos flexibles, podemos tener pavimentos en los cuales las carpetas del pavimento flexible puedan ser de agregados. Eso sí, estamos próximos a yacimientos. Nosotros que estamos distantes de yacimientos, a veces una carpeta de agregado no es muy conveniente a nivel de costo. Laderas del sol en zonas heladas, justamente para el deshielo, pensando en el deshielo, y consideraciones de seguridad.
Jerarquías de movimiento. Nosotros cuando analizamos en un pavimento urbano tenemos que pensar que hay sectores urbanos en los cuales vamos a tener conflictos de movimientos. Si tenemos que tener un criterio para solucionar esos conflictos, es establecer jerarquías, sabiendo que hay arterias que van a tener una mayor predominancia por la velocidad de ingreso, planteando justamente, o el tipo de vehículo que tiene menor capacidad de frenado. Todo esto va a establecerse como las prioridades de los sectores de colectores, las arterias de velocidad moderada, reductores de velocidad. Todo eso van a ser elementos que van a jerarquizar el movimiento dentro de una arteria urbana. Los factores que influencian el diseño vial, clasificación funcional de caminos rurales, esto básicamente teniendo el sentido de origen y destino de las calzadas. A veces hay calzadas que tienen eh, básicamente conectividad de ciertos puntos en el ejido urbano, estableciendo como líneas de deseo de circulación. Entonces tenemos sectores rurales en los cuales se van a tener que trasladar a una arteria principal, a una autopista, para poder ingresar a arterias de menor porte, colectoras rurales, caminos locales. Todo esto son jerarquías que se van a establecer en los caminos que pueden ser rurales o semiurbanos. También tenemos que pensar que esta solución urbana de circulación y de jerarquización del tránsito tiene que ir de la mano de una planificación. Y la planificación urbana va a estar considerando absolutamente toda la solución integral que se piensa darle a ese sector urbano. Eh, Normalmente estamos asociados a que se producen localizaciones, se le da respuesta de esas localizaciones de asentamientos urbanos, trasladando infraestructura y a veces sin tener un control del crecimiento urbano, generando una necesidad en el uso del suelo en cuanto a dándole respuestas de infraestructura, dándoles respuestas de seguridad, dándoles respuestas de esparcimiento. Entonces, cuando el crecimiento no es pensado ni planificado, ese crecimiento puede desarrollarse de una manera totalmente asimétrica y generando sectores empobrecidos que costaría muchísimo el desarrollo, puesto que no se pensó en esos sectores planificadamente. Pretensión de organizaciones completas de la ciudad del territorio en función de la organización de la vida colectiva, cientificación del planeamiento, desarrollismo, zonificación. Hay una ciudad en Brasil que se caracteriza por tener un desarrollo urbano de una manera tan acertada como ha sido Brasilia. Brasilia fue una ciudad pensada para su crecimiento y eso generó que el crecimiento fue progresivo, pero potenciando todos los sectores urbanos. Por eso lo pongo como ejemplo. Los factores que influencian el diseño vial, y el diseño vial, quiero aclararles que cuando hablamos de infraestructura vial, es justamente uno de los elementos que produce el mayor crecimiento urbano y la jerarquización. Por eso tenemos que pensar no solo en una planificación de sectores, pensando como un crecimiento urbano sectorizado y detallado, sino que también esa planificación de sectores esté asociado a un plan general o plan urbano maestro, de manera de tener arterias que se comuniquen, de manera de tener estas autopistas que canalicen los sectores de tránsito de un sector de destino y otro sector de generación de actividades o atractores como son las fábricas o crecimientos de actividades. Factores que influencian el diseño vial, básicamente nosotros estamos pensando que podemos considerar como diferentes funciones de la calle. Un espacio social, el que desempeña una vía pública, justamente este espacio en este momento no lo podemos desarrollar, puesto que estamos vedados de salir a la calle, pero bueno, este espacio social es el que desempeña la vía pública como un ámbito de relaciones que liga la vida de las personas, los vecinos, los ciudadanos con las que sus comunidades, vecindarios o ciudades muchísimas veces se identifican. Nuestra ciudad, la ciudad de Formosa, tiene
Básicamente nuestras calles se caracterizan por tener espacios de paseos y sectores de, de plazoletas, muy característico de nuestra ciudad que lo hace con una impronta en la región que le da un paisaje urbano muy agradable y muy atractivo. Y por eso tenemos que pensarlo también a lo social. En lo ambiental y ecológico es la que cumple la vida que proporciona luz, aire, un medio ambiente propicio en torno a los edificios. Tenemos que pensar en ese crecimiento y en ese desarrollo. En el acceso se refiere a la utilización de la vía como componente peatonal de un viaje vehicular, ya sea de personas o de bienes, tanto en los extremos de viaje como en los transbordos. Es decir, que cuando tenemos que pensar en el diseño urbano de una calzada, tenemos que pensar no solo la circulación del tránsito, sino también el tema del traslado de personas, la posibilidad de acceso y descenso, eh, en el caso de dársenas, por ejemplo, de transporte público, vehicular, también pensar en el tema de los estacionamientos, pensar en los ingresos y salidas de sectores de ciertos movimientos de vehiculares, como por ejemplo playas de estacionamiento de supermercados que generan un conflicto de tránsito que hasta ese momento no estaba, cuando a medida que van creciendo y se localizan este tipo de actividades, generan ese tipo de conflicto. Tránsito, movilidad es la que cumple la vía en tanto el servicio a la circulación de las unidades vehiculares, ya sean de parte de la ciudad o de otras, o tránsito pasante. Y voy a encontrar una quinta función que acá no está en esta biografía, pero creo que para nosotros tenemos que pensarlo también como algo muy importante, que es el tema de que las calzadas muchísimas veces sirven como canales para que conducir los caudales o precipitaciones de las áreas anegadas. Es decir, que las arterias sirven como un canal de escurrimiento de los caudales precipitados. Eso es fundamental que lo pensemos así. Muchísimas veces en las zonas de llanura, las arterias urbanas, las arterias las calzadas urbanas sirven para eso, también para canalizar los caudales. En cuanto a las variables asociadas al diseño del paquete estructural, es acá donde vamos a analizar los tipos de tránsito medio diario anual, el volumen de horario de diseño, el nivel de servicio, distribución direccional y porcentaje de camiones que van a condicionar el paquete de diseño estructural. Haciendo un breve repaso del TMDA y el volumen horario de diseño, el TMDA, acuérdense que era la sumatoria de los volúmenes dividido en número, y el TMDA diario anual es la sumatoria de los BI con respecto a los 365 días del año. Normalmente estos están graficados en diferentes curvas, en donde tenemos la relación entre la hora pico y los volúmenes de tránsito medio diario de las arterias rurales. Generalmente estos porcentajes de volúmenes horario y diseño nos van a establecer como rangos de tipos de calzada, carreteras urbanas, carreteras suburbanas, viales y rurales. Los niveles de servicios asociados a este tipo de diseños viales tenemos las autopistas, arterias, colectoras locales, etc. Este tipo de cuadro de resumen, solamente para hacerle un breve repaso de aquellos elementos que condicionan, y esto está asociado mucho al diseño interurbano y no sería el caso nuestro del diseño vial urbano, pero algunos de estos elementos son los que a nosotros nos van a interesar. Los radios mínimos en el área urbana generalmente estamos hablando de 6 metros, del tipo de velocidades, generalmente en el área urbana estamos hablando de 40, máximo 60. Nosotros estamos hablando de llanura, así que generalmente no tenemos este tipo de topografías variables. El número de trochas vamos a analizarlo en base a si tenemos colectoras o no, los controles de accesos totales o parciales, y el TMDA diario, que nos va a condicionar básicamente el tipo de carretera que estemos hablando. Acá traigo un ejemplo de cómo los elementos del diseño vial a veces tienen que ser muy pensados, consensuados
y saber, y los usuarios deberán saber para qué están utilizados. Acá le traigo un ejemplo que no se debe hacer y que ha tenido un alto costo para aquel que lo ha diseñado, que es el control de un carril para colectivos en la avenida Rivadavia, y acá lo destacan como una noticia en los medios, porque este contracarril para colectivos no fue acertado, ya que los radios de giro no daban para ser utilizados. Dice, una medida de tránsito que duró menos de 24 horas, ya que se debió reformular ese contracarril a la derecha para que justamente los radios de giros no podía permitir el giro del vehículo y no fue acertado ese contracarril. Impacto del transporte. Bueno, desde ya les aviso que la infraestructura urbana es uno de los elementos de mayor impacto a nivel ecológico, así que tenemos que pensar bien cómo diseñarlo, cómo condiciona y cómo modifica el paisaje. Ese espacio urbano va a modificarse en energía, en espacio, en paisaje, absolutamente todos los recursos se modifican. Y generalmente la presencia de una arteria urbana produce un deterioro medio social y físico. Está asociado a accidentes, ruido, contaminación, vibración, separación, intimidación, demoras, intrusión visual, emisiones electromagnéticas y planning blind, que generalmente también es un valor que hay que considerarlo.